Bueno, muy buenos días. Nos complace mucho contar con este nutrido grupo de personas. Tenemos gente cabeza de gestión humana, tenemos áreas afines a gestión humana, financieros, directores generales y como siempre es un gusto compartir este tipo de espacios en los que lo que buscamos es eh, poner a disposición algunos apuntes, algunas opiniones y sobre todo el contarles en la dinámica de nuestra actividad y por supuesto en la dinámica del mercado qué tendencias de alguna manera son relevantes. Y este es un tema que sin duda es relevante siempre, pero que particularmente en la coyuntura en la que estamos, en las que las empresas empiezan a proyectar sus presupuestos, empiezan a ambientar las decisiones en materia de posibles incrementos y por supuesto todas las variables que rodean aquello que puede tener una injerencia en la estrategia retributiva, pues están a la orden del día. Hay un espacio para que las inquietudes, los aportes y lo que consideren ustedes lo podamos manejar vía el chat que claramente está acá. Sin más preámbulos, pues vamos al grano. Lo primero, cada vez que hablamos de algún tema relacionado con la política retributiva, pues es obligatorio entender un poco las condiciones del entorno y aquellas variables que pueden llegar a tener una injerencia directa en las decisiones salariales. En este caso, lo que empieza a ambientarse para el año 26. Sin duda, para las organizaciones, dentro de este panorama laboral, pues no es un secreto que hay una estructura de alto costo laboral. Ese costo laboral proviene de la dinámica de pago. Sin embargo, tendríamos que hacer referencia a que en el mundo de la compensación total y datos sustentados en nuestro gran estudio del mercado laboral colombiano 2025, la participación del componente salarial sobre otros elementos de la compensación ha ido disminuyendo. Hoy podemos estar hablando de un 41-42% de la compensación total representado en ese componente de pago fijo. Una tercera parte, un poquito más, 31-32%, todos los modelos asociados a pago variable o pagos ligados a generación de valor. Y la parte restante, el veintitanto por ciento, las estructuras de los llamados facilitadores de vida, que no son más que los beneficios extralegales que tienen un gran valor en las personas, en su oferta de valor y por supuesto en las organizaciones, como alternativas que además apoyan la fidelización de talento y que pueden generar, digamos, una disminución en el sobrecosto al poder estar pactados básicamente como pagos de carácter no salarial. Esto está soportado en el estudio que mencionamos, donde participaron para este año 1.100 empresas en 25 sectores de actividad económica para cerca de 1.200 posiciones. Lo segundo, la forma como de alguna manera viene, digamos, en proceso de ralentización la competitividad externa, pero hoy la competitividad externa no podríamos verla en función solamente del componente salarial, sino por supuesto en función de la compensación total. Una organización puede tener niveles de pago en el fijo que sean menores, pero podría tener una estructura en los otros elementos de la compensación que hagan que en términos reales de su tema funcione de una manera mucho más competitiva frente a su mercado de referencia. Mercado de referencia que hoy no es necesariamente el mismo sector al que pertenece la empresa, sino más con una visión suprasectorial, otros sectores que pueden tener una injerencia, que pueden ser la competencia directa, que podrían estar haciendo cosas no necesariamente iguales o que podrían hacer cosas totalmente disímiles, pero que al final de cuentas, digamos, hacen parte de los comparativos como tal. Y esa competitividad externa está representada hoy, en nuestra opinión, no solamente en quién paga más, sino en quién lo hace mejor. Y ahí empezamos a entender que hay otras alternativas, entre otras cosas, lo que nos trae a esta mesa hoy, que está representada en esa flexibilización salarial, que sin duda tenemos que incorporarla dentro de lo que puede ser un análisis de mercado y de competitividad, porque impacta el pago fijo, porque impacta el pago variable y porque sería de alguna manera
llamémoslo, quizá no la mejor opción, no aprovechar las alternativas que se den desde el punto de vista de la optimización de beneficios. Un menor margen de maniobra en decisiones salariales, y lo sabemos. Esto está ligado, digamos, a temas como el comportamiento de la economía, puede estar ligado a la realidad de cada negocio, a injerencia de algunas variables que no son controlables en determinados sectores y, por supuesto, de alguna forma, un poco al factor de incertidumbre que puede darse en un entorno económico por todo lo que conocemos se va dando en el país. Todavía no es tan claro qué va a suceder con variables típicas como la inflación, como el gobierno, porque sabemos que terminará siendo así. No podríamos ser tan ingenuos imaginando que va a haber una discusión en la mesa de concertación laboral sobre el salario mínimo y, por supuesto, otras variables que hacen parte de lo que sería el panorama económico del país. Pero eso sería un poco los referentes de ese panorama laboral respecto a las empresas, pero ¿qué pasa hoy con las personas? Pues un crecimiento en toda su dinámica de gravámenes, lo vivimos a partir de la ley vigente, la 2277, incorporada al Estatuto Tributario, donde claramente pues sabemos que la situación de las personas con ingresos superiores a 10 millones de pesos ha tenido unos cambios muy drásticos que han incidido básicamente en el tema de la retención en la fuente, con ello la disminución de su flujo de caja mensual, pero también en el tema de impuesto de renta. Desde hace unos días y seguramente por un par de semanas más, las personas naturales estamos declarando el impuesto de renta. Y digamos que siempre hay dos momentos donde podríamos parecernos al muro de los lamentos. Uno, desde el punto de vista de lo que significa la pérdida de flujo de caja mensual, cuando esos beneficios que quedaron especialmente definidos para esta población en términos salariales, donde se redujo a 1.340 VTs anuales las exenciones o beneficios que se podrían tener, pues evidentemente se agotan muy rápido. Tenemos ya casos donde se llega a junio, pero en otros casos puede que sea un poco antes o no mucho después. Pero luego viene el efecto del impuesto de renta, que es el verdadero momento de verdad en el cual, pues evidentemente, lo que vemos en general es que se pueden dar unas brechas entre lo que las personas han pagado en retención de manera anticipada y lo que tienen que sacar adicionalmente de su bolsillo para hacerlo. Eso ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo real que no solamente está dada para los ingresos medios o altos, donde evidentemente el efecto es mayor por aquello de la condición exponencial de lo que pueden ser los gravámenes, pero también en lo que serían, digamos, ingresos llamados medios o ingresos asociados a, digamos, la participación en el componente total de lo que sería la compensación que nos acerca a esos niveles claramente mencionados. El 2% de la población, un poquito más, quizá laboralmente activa, son personas que tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos. Pero quiere decir que el resto de la población laboralmente activa, si nos ubicáramos en lo que sería un cargo de responsabilidad de profesional o experto, posiblemente en una gerencia media, estaría siendo mucho más afectada. Las variables de siempre, pero quizá con unas connotaciones diferentes. El crecimiento económico no va a ser el esperado, entonces leemos a FEDesarrollo, monitoreamos a NIF, salen los datos del Banco de la República, salen analistas del sector financiero y podríamos estar, digamos, moviéndonos muy cerca de un 2.5, seguramente en crecimiento, quizá un poco más. Una inflación que pues, preveemos pueda estar del orden del 5% si al final no termina sucediendo algo más. Todo este tema de los paros y todo este tema que termina impactando la dinámica propia, sobre todo la canasta familiar, el transporte y otras variables, pues obviamente tienen una injerencia que bien conocemos, es importante. El impacto de la ley laboral es una variable que tenemos que poner ahí, que podría tener vigencia para unos sectores más que para otros, que va a depender mucho del tipo de industria, que va a depender mucho de la composición que tenga la plantilla y la estructura de cada organización.
a sabiendas de que aquellas organizaciones que por las características de su negocio pueden estar muy cercanas en una población representativa a los salarios mínimos o a una estructura de turnos o a una estructura donde se reconoce tiempo suplementario de labor, pues evidentemente el tema será diferente. Los anuncios que se han dado sobre la llamada reforma tributaria 3.0, más allá de lo que creamos, más allá de que pensemos que no hay un ambiente político, los honorables congresistas, o como decía un profesor mío, los H congresistas, evidentemente algunos de ellos también están en procesos preelectorales y no es muy popular el que de alguna manera se pueda llegar a dar y se pueda llegar a apoyar una reforma, pero es un tema absolutamente incierto. Nosotros hoy no tenemos, cuando abordamos el tema de flexibilización salarial, en el núcleo no estamos poniendo el tema de la reforma como una variable de alerta. Sin embargo, ya hemos hecho el análisis sobre apenas lo que se conoce, sobre apenas lo que se ha puesto sobre la mesa, sobre los comentarios que se han hecho a nivel mediático, incluso de quienes pueden ser los ponentes, el impacto que podría tener en el tema de los asalariados. Y sin duda es representativo. En este tema, se espera básicamente impactar los salarios más altos. Ahora, eso es lo que está escrito hoy. Parte de lo que se había comentado mediáticamente era muy seguramente la posibilidad de ampliar la base, no está en el proyecto de hoy, muy seguramente poder bajar las exenciones que hoy están en las 1.340 VTs, no sabemos si eso pase, pero lo cierto es que los más afectados e impactados serían los ingresos, llamemos medios altos y los ingresos más altos. Ahora, dejémosla 3.0 por ahora, dejémosla con su factor de incertidumbre, esperemos que las cosas vayan madurando y demás, que se inicie el debate. Parémonos donde estamos hoy. Donde estamos hoy, la realidad es que una organización hace un esfuerzo muy importante para lograr mantener no solamente una movilidad sobre el ingreso de las personas, sino para lograr mejorar la oferta de valor de las personas y para lograr en un entorno de competitividad frente a su mercado de referencia, pues mantener esos niveles que la hagan atractiva como empleador. Entonces, se toma una decisión, la que sea, que corresponde a los incrementos salariales, que pueden estar ligados o no a temas como la inflación o a un referente entre la inflación y lo que puede llegar a ser un ajuste de salario mínimo. Eso genera automáticamente un sobrecosto, siempre lo hemos recalcado, por toda la estructura de aportes, digamos, a la seguridad social, para fiscalidad y demás. Pero ¿cuál es el ingreso o la movilidad o la variación que realmente va a tener ese incremento, digamos, en el bolsillo de las personas? Conocemos casos donde con ese comportamiento exponencial llega a ser casi una tendencia cero o una brecha grande entre el incremento y lo que realmente reciben las personas. Entonces yo incremento del 6%, me cuesta, vamos a imaginarnos, en total el 8, el 9%, pero ¿qué tal un alto ejecutivo recibiendo el 1 o el 1,5%? De eso se trata este tema. Se trata de cómo buscamos alternativas que en el marco de la ley puedan claramente cerrar esa brecha para que la diferencia entre el nominal en una oferta de trabajo, en un ingreso real, en la movilidad de un incremento y lo que llega al bolsillo de las personas, que es con lo que cada uno de nosotros satisface sus necesidades, pues evidentemente sea lo más parecido. Y por último, algo que será incierto, ya lo mencionaba, no le apostaríamos, creo que sería ser bastante ingenuos a que pueda existir alguna alternativa asociada a concertación. Va a ser seguramente un decreto, va a ser seguramente el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, y por supuesto al final el gobierno, en cabeza del jefe de Estado, ya ha dicho claramente que va a aprovechar, en sus palabras, lo que sería el año de despedida para dejar un incremento ajustado al salario mínimo que por supuesto pueda ser de pronto igual o un poco más atípico a los que se han generado en estos 3 años últimos, que para, digamos, efectos reales es el referente que nosotros tomamos. Con esta dinámica tendríamos que decir si hay salida, ¿qué hacer? Hemos abordado por cerca de 2 décadas el tema de flexibilización salarial
y obviamente esto ha tenido una madurez desde el punto de vista normativo, ha tenido una madurez desde el punto de vista jurisprudencial, algo muy importante, una madurez en el desarrollo y reconocimiento de los entes fiscalizadores que están más cerca de lo relacionado con los pagos de nómina, que todos sabemos son la UGPP y por supuesto la Autoridad de Impuestos, la DIAN. ¿Madurez en qué sentido? Evolución, pero una evolución positiva. Nadie podría hoy tapar el sol con un dedo, nadie podría desconocer la validez que tienen otros pagos salariales que incluso, otros pagos, perdón, de carácter no salarial, que pueden pactar además las empresas con las personas y que a partir incluso de la ley que entró en vigencia en el año 91, la llamada 50 del 90, la reforma que consideramos más importante, por supuesto, en los últimos 50 años o lo que resulte medido en el tiempo, dejó algo que buscaba, entre otras cosas, cuando uno lee la exposición de motivos de lo que era la ley 50, se trataba precisamente de buscar mecanismos para que las organizaciones, las empresas pudieran ser más competitivas, para que pudieran de alguna manera tener alternativas para mitigar su costo laboral como tal. Pues eso tiene vigencia, fue el punto de partida. Por supuesto, tenía luego que encontrarse con otras normativas que han sido favorables, asociadas a la obligatoriedad o no de pagar para fiscales sobre determinados ingresos que se puedan tener. Y por supuesto, muy al lado y fundamental, pues está todo el tema tributario. Dentro de un espacio que es estrecho, existe un margen de maniobra realmente, existe realmente una salida para lograr operativizar a través de pagos diferentes al, llamémoslo convencional o tradicional, que es el salario, otras opciones que tengan un mejor tratamiento y una mejor visibilidad en términos reales desde el punto de vista fiscal. Claramente la respuesta es sí. Entonces, esa transición también ha evolucionado. Durante 20 y algo de años, la mayor parte de las organizaciones que hemos acompañado en este proceso han hecho una transición basada en términos de un pare y lo que nosotros llamamos una recomposición o una reconversión, es un asunto semántico del ingreso. Es decir, el ingreso general son 100 pesos. Lo que pasa es que cuando no existían otros elementos de la compensación total, salario era igual a compensación total. Pero cuando se empezó a permear el mercado y el entorno laboral con otros componentes que tomaron fuerza y que, como comentaba antes, han ido desplazando ese llamado pago fijo, evidentemente hay un aspecto muy importante que está relacionado con la capacidad o la posibilidad de operativizar pagos que resulten deducibles para las organizaciones, tema no negociable, que resulten no ingreso tributario para las personas, es el propósito, y que por supuesto resulten funcionales en, digamos, un escenario donde cada vez las personas buscan hacerse más partícipes de su propia estrategia retributiva. Esto sería una especie de lo que conocimos y en su momento también propiciamos y seguimos hoy promoviendo con respecto a los beneficios que sería el concepto del pago por demanda o del pago a la carta o el concepto de cafetería. Bueno, pues de alguna manera eso que se daba en los beneficios, que era la posibilidad de vincularse a la estrategia retributiva y coparticipar en el tema, también estaría dado en lo que sin duda llamaríamos el pago fijo como tal. Entonces, dos caminos. El camino de hacer un pare y dentro de ese camino la posibilidad de recomponer y decir, continuará siendo predominante la porción salarial sobre los otros pagos, pero también tendrá usted la posibilidad de coparticipar en esa estrategia retributiva, escogiendo de esas alternativas que están reguladas y que veremos enseguida qué le resulta más funcional. O el camino, digamos, que es desaceleremos el crecimiento del pago fijo. Si esa tendencia en la que participaron en nuestro estudio, y ya empezamos incluso a ambientar la encuesta 26, el componente del salario como tal, pues digamos que tendríamos que reconocer, nos guste o no, que si el salario solo, digamos, el pago fijo, pero obviamente el pago fijo con su connotación salarial, solo representa ese 41 o 42%, pues algo viene pasando en el mercado y sin duda hay una tendencia y esa tendencia tiene que ver con la exploración de otras opciones. Eso lleva a desplazar el incremento, es decir, no es obligatorio
aplicar un incremento, estamos hablando del sector privado, los referentes que puede haber sobre la movilidad del ingreso en sentencias de la Corte Constitucional. Habría que ver, en esto hay opiniones, digamos, diversas, si está más focalizado en lo que es el sector público, o si incluso a través de un mecanismo como este podríamos demostrar claramente que sí hay una movilidad, porque es que la movilidad del ingreso, no la movilidad del nominal. El nominal podría ser el mismo, pero si buscamos un camino alterno que le permita a las personas mejorar, cerrar la brecha que hay claramente entre ese nominal y lo que llega a su bolsillo, pues no podríamos desconocer que matemáticamente, que financieramente, evidentemente estaríamos dándole un mejor tratamiento como tal. Algunas organizaciones, por la coyuntura ya de fin de año, lo que proyectan es, digamos, una especie de dupleta. Hagamos dos cosas. Pues en cambio de mandar el incremento que se va a diluir por el mecanismo convencional, apliquémoslo a través de una de las alternativas de flexibilización, pero eso no impide que también combinemos con el primer camino, el predominante, que es la reconversión como tal. Aquí hay unos casos en diversos niveles de ingreso. Para que ustedes sepan, hace rato dejamos, pero mucho tiempo dejamos de pensar que esta era una alternativa claramente, llamémoslo elitista. Claro, al comienzo de los tiempos necesitamos tener unos embajadores de marca. Los embajadores eran las personas que tenían los más altos ingresos. Pero no quiere decir que no hayamos permeado a otros niveles organizacionales. Para quien le pueda resultar sorprendente, no lo es ya en una condición de mercado. Hoy tomamos ingresos básicos para considerar la elegibilidad de una persona al esquema de 3 salarios mínimos por encima. Estamos hablando de 4 punto algo millones de pesos, que son personas que puede que escapen hoy del radar, podría ser, sin duda, de la condición de declarante. No sabemos qué pase adelante, no por la 3.0, porque estamos convencidos que a la vuelta de la esquina todo el mundo terminará siendo, como sucede, digamos, en la mayor parte de los países declarantes del impuesto de renta. Entonces, pues mucho mejor ambientar una preparación. Y en la proporción que corresponda a personas que tienen un ingreso básico menor, pero que podrían tener otros pagos, porque hay unos beneficios en la organización, porque están cobijadas por un acuerdo colectivo que puede plantear unas primas extralegales o unos auxilios o cualquier componente monetario que sume a su base gravable, porque cada vez se va permeando más a través de los esquemas del pago variable. Eso ya no es para los comerciales, no es solamente para la alta gerencia. Alguna vez alguien tuvo que levantar la mano y decir, ¿y por qué yo no puedo jugar en esa carrera? Si aporto valor, no hago lo mismo que hacen mis colegas de pupitre y tengo la posibilidad de obtener un reconocimiento mayor. Esto es un poco en esos niveles que pusimos ahí. El ejemplo que vamos a ampliar es el de los 26 millones de pesos, pero lo que estamos diciendo es que las personas, con la convención que está planteada ahí, podrían tener, digamos, en una flexibilización sobre las condiciones actuales, sin pagos adicionales como bonos, sino tomando solamente lo que pudiera ser, asumiendo un salario integral en este nivel, 2/3 de un salario adicional. Y eso no es un asunto de poca monta, estamos hablando de algo que puede ser muy representativo en la estructura del ingreso de las personas. Pero esto es un gana-gana. Por supuesto que la organización también obtiene, como lo mostramos ahí, un, digamos, beneficio que no cualitativamente hablando de mejorar la oferta de valor o de crear mecanismos colaterales de fidelización o retención de talento, sino yéndonos única y exclusivamente al aspecto monetario, podríamos decir claramente que se generan unos ahorros para la organización. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas? Pues un poco de todo. Hay unas que siguen manteniendo su tema donde dicen, mi ahorro es mi ahorro, señor empleado, el suyo es el suyo. Hay otras que dicen, vamos a reinvertir estos ahorros para cerrar brechas, por ejemplo, cuando se hacen los análisis salariales en términos de competitividad externa o en términos de equidad interna, para fortalecer una bolsa cuando ya hay una cultura y alguna política asociada a pago variable, vamos a ampliar determinados beneficios, es decir, vamos a apoyar otra iniciativa en un programa de gestión humana, reinvertir esos recursos. Y reinvertir esos recursos permitiría hacer más con lo mismo,
que en este caso, digamos, supone no un sobrecosto laboral para las personas como tal. Si miráramos un poco la dinámica y le hiciéramos un zoom al tema básicamente del caso de los 26 millones de pesos, un comparativo rápido en un ejercicio de gimnasia mental tempranera alrededor del tema. Aquí estamos asumiendo que esta persona tiene un integral de 26 millones de pesos. Lo que está en la columna verde es lo que sucedería hoy en condiciones normales. Entonces, al año, pues esta persona tiene 12 salarios, estamos hablando de un integral, tiene los deducibles propios que están vinculados a todo el sistema de seguridad, su base de ingreso para efecto del cálculo tributario, entonces pasaría de 317 a 297, tiene el tope que fue lo que reguló específicamente la 2277, las 1340 VTs, que por un camino o por el otro evidentemente llegan y que llegan en un caso como este relativamente en un corto o mediano plazo. Su base pasaría restando eso a 230 millones, que automáticamente lo pondrían en una tasa de tributación del 33%, con un pago de renta equivalente a 48 millones de pesos. Eso sería lo que tendría que pagar ese parroquiano que básicamente tiene una condición de ingreso como esto. Ahora, ¿qué pasa en términos de si esta persona, la columna de la derecha, lo que está en azul, estuviera flexibilizando hasta una tercera parte de la compensación? Antes de la 1393 del 2010, que estableció lo que ustedes conocen, el famoso tope del 40%, nosotros veníamos propiciando que esa flexibilización no fuera superior a un tercio de la compensación. Vamos a poner los números redondos, el 30, el 35%. Hoy, la aceptación que tiene la UGPP respecto a estos esquemas se basa en que no se supere el 40% como un requisito. El segundo requisito que es fundamental es que un acuerdo de transición sea escrito. Por supuesto que tendría que ser escrito. Si lo hiciéramos de una manera verbal, basado solamente en un componente de confianza, pues tendríamos un riesgo inicial y al riesgo que podría tener en una fiscalización de la UGPP, el que no pudiéramos demostrar que ese pago tiene la exclusión salarial, que sería frente a nuestro mismo colaborador o empleado. Y evidentemente eso no nos dejaría bien parados frente a una controversia donde un juez de la República, lo digo con toda la consideración, en una visión generalmente paternalista, diría, bueno, pues usted no tiene cómo demostrarme, señor empresario o señora empresa, que esto no tiene una condición claramente extrasalarial. Y la tercera condición que pone la UGPP, que está por descontada, por supuesto, como las anteriores, es que aquellas cosas que vamos a ver, a través de las cuales se puede materializar hasta ese 35% que proponemos nosotros, Human Capital, que está por debajo del tope del 40% mencionado, pues esté adecuadamente contabilizado. Y no hay 17 formas de contabilizarlo, solo hay 2. La naturaleza de los pagos que vamos a ver son de orden laboral o son de orden operacional. No hay más. Y eso ya está definido. No vamos a inventar la rueda. No hay que interpretar nada. Es simplemente aplicar lo que claramente toda la estructura regulatoria en el ámbito laboral, pero particularmente en el ámbito tributario, está definida. Entonces, esta persona, lo que ponemos aquí en la columna, los 206 millones de pesos, pues equivalen a lo que sería el 65% de su compensación. Fíjense que solo estaríamos pensando, en este caso, flexibilizar hasta un tercio, que sería el 35%. Tiene unos deducibles menores. Aquí habría que ponerle un asterisco al tema pensional. No es que la lámina haya quedado mal elaborada. ¿Qué es lo que sucede en términos reales? Lo que sucede en términos reales es que dentro de la filosofía del esquema buscamos que no haya una condición diferente a la propia que estamos mencionando acá, que es la del ingreso neto, que pueda sufrir detrimento o deterioro. No sería vendible. No podemos poner al empleado en una situación de dilema donde le decimos, oiga, sabe, mi promesa de valor es mejorar su ingreso neto, mejorar su poder adquisitivo. Ah, pero el problema pensional es suyo. Ah, pero el problema de su pasivo vacacional es suyo. Ah, pero el problema, si usted tiene salario no integral del equivalente, ojo con esto, del equivalente económico a lo que sería el factor prestacional, es problema suyo. Pues nadie estaría cambiando tener un ingreso, digamos, hoy
mayor por cuenta de algo que puede estar a la vuelta de la esquina, que si se desenreda el tema pensional, que está bien enredadito, no por culpa, en nuestra opinión, de la Corte Constitucional, sino de los señores del gobierno, que por supuesto no han hecho la tarea bien. Evidentemente, ¿qué termina sucediendo? Pues va a terminar sucediendo, si se llegase a aprobar como está planteada la nueva ley en el ámbito pensional, pues que cada uno de nosotros va a ser copartícipe en este nivel de ingresos y en la elegibilidad del esquema de su propia previsión futura, de su propia prestación o pensión o como lo queramos llamar futura. Entonces lo que buscamos en este caso es colocar a través de algo que ya está inventado, que se maneja con los mismos fondos de pensiones como tal, un puente en cerrar esa brecha a través de un aporte que sigue siendo compartido, la empresa lo que le corresponde hoy sobre lo obligatorio, las personas lo que harían en su proporción, pero sobre el diferencial, que si en el ejemplo es el 35%, y hacemos un ejercicio de gimnasia rápida. Si hoy se aporta el 16% entre empresa y empleado como aporte obligatorio para el tema de la pensión, pues vamos a aportar el 16% entre los dos como un aporte obligatorio, pero vamos a colocar un suplemento y lo podríamos poner, digamos, con un llamado especial de hasta el 35% como un aporte voluntario, para evitar que las personas saquemos el dinero o saquen el dinero antes de adquirir su estatus pensional. Se ponen unas reglas de juego, porque la empresa aquí se llama patrocinador y así se registra y así lo reconoce la estructura fiduciaria a través de lo cual se maneja esto, y así lo reconoce la autoridad de impuestos y así lo reconoce la UGPP, porque tiene que ser de esa manera. Y es como tener un doble cerrojo en la puerta para que lo accesorio siga la suerte de lo principal. Como yo no puedo disponer hoy de mis aportes para fines diferentes a los obligatorios, para fines diferentes a los pensionales, pues la suerte debería ser la misma en ese tema. Su base pasaría entonces a ser 193 millones, tienen exactamente el mismo tope del deducible, pero miren lo que pasa acá. De 230 millones pasamos a 127, en lo que sería la base para la declaración de renta. Eso nos baja 5 puntos automáticamente, nos pone en un rango hoy no de 33, sino de 28% en la tasa de tributación, que lleva a pagar 37. Esta persona se ahorraría la diferencia, que son 30.4 millones de pesos. Eso es 1 punto algo salarios adicionales al año, en el caso de los 26 que estamos mostrando. Ahora, ese es efecto de renta. Ahora está el efecto retención. Entonces, hoy esta persona, tal cual, sin ninguna otra, digamos, prerrogativa, lo que está es pagando por los primeros 7 meses del año, que es lo que alcanza el beneficio de las 1.340 VTs, una retención de 4.200.000. Si estuviera flexibilizada en la forma como lo hemos planteado, su retención bajaría a 2.2 millones de pesos. Eso se llama efecto o impacto inmediato en el flujo de caja. Ojo, en el flujo de caja, que es diferente a lo que tenemos arriba. Pero a esta persona, cuando se le acaba el beneficio de las 1.340, que básicamente se da en agosto, 5 meses del año, automáticamente se dispara su retención. Pasa de 4.2 a 6.4. En el caso de la flexibilización, sí, claro, va a subir de 2.2 a 3.6, pero en todo caso, fíjense la relación que habría en cualquiera de los dos escenarios, mientras está el alivio tributario y cuando pasa el alivio tributario como tal. Imagínense que a medida que el ingreso es más alto y la tasa es más progresiva, pues evidentemente el beneficio será mayor. Le llamamos a esto 3 caminos, una sola estrategia. Entonces, ¿puedo flexibilizar el pago fijo? Sí, es lo que estábamos mostrando antes. ¿Puedo hacerlo sobre el variable? Sí, hace más de una década nos inventamos una cosa que además, pues, digamos, era un poco de sentido común. Lo que pasa es que hace 15 años, digamos, los bonos ligados o la forma de materializar el variable, que eran los bonos a las bonificaciones, pues no tenían, digamos, una injerencia tan clara o no se había, el radar no lo había visto como tal, que es optimizar el bono anual por resultados. Es perverso el efecto que se da sobre el bono. Se recibe el bono, se graba el bono, no esperaríamos que suceda nada diferente, pero para la gente que está en el llamado método de retención en la fuente, vuelve a entrar
ese dinero del bono para la base de los recálculos semestrales que todos sabemos hay que hacer en función de lo que sería, digamos, el cambio o los procedimientos de retención en la fuente. Si nosotros logramos generar una optimización, es decir, utilizar parte de las alternativas que ya veremos, que también se utilizan en el pago fijo, no son diferentes, estaríamos logrando generar una dinámica donde se mitiga el efecto impositivo en el reconocimiento de eso que llamaríamos bono, bonificación, incentivo ligado a generación de valor y, por supuesto, eso para quienes están en el método 2 significaría, digamos, el que van a entrar menos ingresos y, por supuesto, la base de los recálculos y, por ende, los porcentajes de retención serían menores. Ese es un segundo camino y es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha ido, como lo mencionaba anteriormente, permeando una dinámica donde cada vez las organizaciones quieren incentivar el diferencial entre hacer la tarea bien, por lo cual yo le pago a alguien un fijo, y hacer, digamos, o tener un desempeño sobresaliente que genere valor, por lo cual yo estaría dispuesto con las reglas de juego a generar el tema. La discusión aquí es tributaria, la discusión aquí no es laboral, de que si el bono es salarial o no. A veces escuchamos algunas ideas que respetamos, pero no compartimos cuando dicen, no, es que tengo pactado esto como no salario, entonces al tenerlo como no salario, esto no tiene una injerencia tributaria. Recuerden que en el mundo de lo tributario poco o nada le importa lo que suceda en el mundo de lo laboral. Yo puedo tener algo definido por ley, por acuerdo, por vía jurisprudencial, por ejemplo, los bonos, ya está resuelta esa discusión que era casi bizantina alrededor de si los bonos eran salarios. Entonces decían algunos, no, es que el bono es de mera liberalidad. Bueno, mera liberalidad no tiene que ver con que sea salario, no. Tiene que ver con que yo lo puedo reconocer o lo puedo no reconocer dependiendo de algo que como empleador, para que sea muy claro, idealmente en una política haya unas reglas de juego, se den las condiciones, al negocio le vaya bien y por supuesto a las personas seguramente que generan mayor valor le va bien. Pero la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues, un par de fallos que han sido recurrentes, ha dicho, oiga, si los criterios con los cuales usted va a reconocer este tipo de incentivos corresponden a resultados organizacionales, es decir, no está contaminado de algo que es el aporte de Pedro, María, José o Brian, evidentemente, pues estaríamos diciendo, lo de Brian es por la pesadez del cuento del señor presidente, evidentemente estaríamos hablando de que bajo esas condiciones no sería necesario ningún acuerdo y además estaría totalmente claro y además la UGPP o quien sea tendría que reconocerlo de esa manera. Pero nos queda un tema que son los beneficios extralegales. Toda la estructura de beneficios de lo que se puede dar en una política directa de empresa es evidente que está en el 95% de los casos lo vemos pactado como no salarial. A ver, si existen las herramientas, ¿a quién se le ocurriría tener un sobrecosto cuando entre el aprovechamiento de una economía de escala, entre la posibilidad, lógicamente, de que eso no sea salario pactado con los empleados, pues le genere un 10, un 15 o un 20% menor de sobrecosto? Cuando cada vez los recursos son más limitados, cuando cada vez les piden a sus áreas que ustedes hagan más, idealmente con lo mismo, en ocasiones que hagan más con menos, o en ocasiones digamos, que hagan más con algún fogonazo de recursos adicionales, como por ejemplo, no aplicar el incremento al salario, aplicarlo vía beneficios, pero que en todo caso deberíamos lograr hacer, digamos, que esa plática o ese dinero cumpla su mejor función desde el punto de vista económico. Pero para las personas también. Yo puedo tener un beneficio de salud, puedo tener un beneficio de alimentación, puedo tener un beneficio de educación y beneficio de salud, de educación o alimentación y otros más, puede que no los tenga conectados, como lo decimos nosotros en el cuarto de máquinas, como un ingreso no tributario. Y si está la norma, pues claro que hay beneficio. Si es contributivo, pues claro que eso es un beneficio mayor. Pero si además de todo pudiese no ser ingreso tributario porque hay una norma específica que así lo plantea, pues evidentemente creemos que sería una forma de perder la oportunidad. No podemos dejar por fuera los acuerdos colectivos. Miren, le venimos trabajando a partir de la 2277. Al comienzo
pensamos que podía ser creativo decirle a una empresa, montemos un pacto colectivo y acompañamos un par de casos. De pronto estaba una posición, nuestro laboralista incluso y los bufetes que nos acompañan en estos temas decían, ojo, que si mañana se acaba, el pacto colectivo, ya como un derecho adquirido van a quedar esos beneficios. Ah, ¿verdad? Y entonces, pues eso hay que decírselo a las empresas y si la empresa dice, yo estoy dispuesto a, bien. Entonces dijimos, ¿por qué no nos dedicamos más, voy a utilizar un término un poco florido, a embellecer los acuerdos colectivos, le hace pacto y convenciones, a traerlos a valor presente, a entender que hay que destapar esa caja, que uno no puede pensar en negociar un pacto colectivo o convención, en nuestra opinión, sobre la base del real, de lo que se viene ejecutando. Las situaciones son cambiantes, los entornos económicos son diferenciales, las necesidades de las personas pueden ser otras. Claramente la dinámica hoy en lo que es la coparticipación de las personas para que la función social y para generar el mayor impacto en lo que sería marca empleador, pero sobre todo en la experiencia del empleado con una oferta de valor mucho más competitiva, porque no puede, digamos, extenderse a lo que sería un acuerdo, pacto, convención en el ámbito colectivo. Pues claro que sí. Los recursos están más limitados. En ocasiones los pactos no son competitivos. Todo este efecto y una avalancha que también se ha desarrollado de manera exponencial alrededor de las alternativas no monetarias, de las llamadas emocionales, que hoy tienen un peso relevante, pero fundamental en todos los niveles organizacionales. No es un asunto, lo digo con consideración, de gestión o talento humano. Es que también ha habido un relevo generacional en los capitanes del barco que llegan con una mentalidad diferente, que entienden el valor de las personas, que entienden que los resultados y que la forma de gestionar hoy las personas no es igual que hace 20 o 30 años. Recuerdo las primeras incursiones en donde las relaciones, o las llamadas relaciones laborales se manejaban de forma diferente, eran demasiado básicas y transaccionales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Traer a valor presente, modernizar, incorporar componentes que generen un balance entre lo monetario y lo no monetario. Y algo fundamental, tomar la caracterización demográfica para decir, yo desde el escritorio no puedo, digamos, montar una alternativa pensando que lo que yo creo es lo que la gente piensa o recibiría de la mejor manera. Hemos encontrado niveles de desperdicio enormes en recursos alrededor de lo que es un acuerdo colectivo, simplemente porque los porcentajes de utilización de esos facilitadores de vida el porcentaje es muy bajo. Y las personas que necesariamente están en una o en otra cosa son absolutamente, de alguna manera, limitados. Pero la pepa del asunto está, hablando de este tema, ¿por qué no incorporamos eso que trajo la ley fiscal vigente o incorporar el estatuto tributario en lo que se conoció y se conoce en este momento como el artículo 29-1? Señores, en lo colectivo, dice la norma, ustedes en pagos que hagan a terceros para compra de bienes y servicios que pueden incluir al empleado y, por supuesto, a su entorno de afinidad cerrado, al tema familiar, que bajo condiciones deben suponer el que el pago se haga a un tercero, eso no sería considerado un ingreso laboral y tributario. Lo laboral pasaría a un segundo plano porque tendríamos quizá mecanismos para pactarlos, que son los del 128 o el artículo 15 de la ley 50, como lo quieran llamar, del 90. Pero el tema tributario sí es totalmente diferente. Entonces, imagínense sentarse con un sindicato, que sería el actor que podría, de alguna manera, quizá no habría esa misma complejidad hacerlo con los representantes de los empleados en un pacto colectivo, hacerlo con la empresa y hacerlo, digamos, en una triangulación con los que deban participar ahí, a decirles, mire, tenemos que cambiar las condiciones, no vamos a desmejorar absolutamente nada, amparos, coberturas o lo que tenga que ver con algún beneficio se va a mantener igual, pero la diferencia está en que podríamos incorporarle el alivio tributario en aquellas cosas que aplique. Estos días hablábamos con un cliente, nos decía, tengo 2 primas extralegales de vacaciones y Navidad que suman 70 y tantos días.
la gente ha empezado a decir, esos 70 y tanto, hoy me suben, digamos, el nivel que me acerca en unos casos, en otros claramente están incluidos de tributación como tal. Entonces, el beneficio está, pero es que ya no podemos utilizar la palabra mágica de hace 20 años, donde se decía en un acuerdo colectivo, esto es un beneficio, y nadie se preocupaba del tema tributario como tal. Entonces, es una invitación, incluso estamos haciendo, por iniciativa, obviamente, la empresa, con todo el respeto que se merecen los otros actores que intervienen en un acuerdo colectivo, sea una naturaleza u otra, anticipo de negociación del tema como tal. O sea, destapar la caja negra de la convención o del pacto con anticipación, hacerlo de mutuo acuerdo y ver cómo se puede de alguna manera mejorar sin tocar de fondo el tema como tal. La tan esperada alternativa del portafolio. Esto es lo que hay. Esto es lo que se puede manejar. Esto es lo que está regulado. Estatuto tributario, doctrina de la DIAN en algún caso, decretos reglamentarios y decretos. Siempre me corrige el abogado nuestro, el interno, nuestra conciencia jurídica, diciendo, mencione el estatuto. Sí, yo lo menciono de otra forma, pero está metido ahí. Saludos, Diego Olivera. Entonces, ¿el tema cuál es? Miren las alternativas que hay. Ahora, comentarios de esto. No todo es para todo el mundo. Pues claro, yo no puedo llevar un renting que pueda aplicar a unas consideraciones que parten del tema legal, cargos que requieran movilizarse en razón del trabajo, que no generen un enriquecimiento patrimonial, que yo tenga la evidencia documental en una política de la criticidad en términos de movilidad de esos cargos. Pues evidentemente no se lo podría dar a todo el mundo. Como no le podría dar a todo el mundo una figura de auxilios monetarios, que los tenemos para educación, que los tenemos para salud, que los podemos tener para vivienda, que los podemos tener para movilidad. Pero esos auxilios monetarios pactados como no salarios son ingresos tributarios. Aquí y en la punta de la Guajira, no hay discusión sobre eso. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, a personas donde claramente estos auxilios monetarios no les impacte desde el punto de vista tributario, porque cualquier cosa que yo multiplique por cero, creo que matemáticamente eso no lo han cambiado. No sé si el gobierno actual de salida lo vaya a cambiar, pero evidentemente hoy es igual a cero. ¿Eso qué significa? Que en términos reales son personas donde esto estaría parametrizado como un ingreso tributario, pero el efecto sería cero, porque no están por debajo, digamos, del lector que habilitaría su condición impositiva. Temas de alimentación fundamentales. Un truco de magia blanca. Tenemos un nivel hoy de 20 y algo millones de pesos que estaría por fuera del rango de la posibilidad de acceder, como lo plantea la norma tributaria, diciendo, oiga, ¿sabe qué? Si usted tiene un salario integral o no integral, si no es integral, hasta 15 salarios mínimos la base de entrada, pero si es integral, sumen el factor y está por encima de eso, usted no tiene la posibilidad claramente de usar el beneficio. Pero si usted flexibiliza el X% dentro incluso del tope de lo que estamos planteando, habilita una prerrogativa que no se tiene. La posibilidad de aprovechar, y hay 3 alternativas en los temas de educación, para las poblaciones, digamos, de los ingresos que se acercan más a la base de nuestro arranque en la propuesta de flexibilización, los auxilios monetarios. Pero luego está el tema de las becas y los créditos condonables. Es uno de los productos estrella hoy utilizados. Claro, tiene unos requisitos, pero por supuesto que es que el pago se lo tenemos que hacer a un tercero. Si le vamos a hacer un reembolso a alguien y esa persona le diera una destinación diferente a la que la ley planteó como prerrogativa de beneficio, entonces estaría desdibujando totalmente el tema. Hablaba del renting, esquemas de company car. ¿Para qué una compañía va a comprar hoy el vehículo? ¿Para qué la va a comprar? Díganme. ¿Comprometer recursos? ¿La vida útil? ¿Dónde queda la responsabilidad civil? No estoy hablando de la penal. La civil en una persona que va conduciendo el carro está a nombre de la compañía, tiene una infortunada situación y contra quién se devolvería el tema. La vida útil de los vehículos. El leasing, sí, existe, pero ya no somos pro leasing. Y no somos pro leasing, ¿por qué? Porque de todas maneras tiene que entrar el activo, tiene que depreciarse
en el contrato de leasing entre la empleada y el tomador, pues obviamente debe estar la empresa, no puede estar Pedro Pérez, porque entonces la DIAN diría, pero aquí hay como un cortocircuito, si esto es un gasto directo de empresa, entonces ¿por qué Pedro Pérez aparece ahí? El renting, limpio. Concepto de flotilla, no hay asignaciones unipersonales. En el valor del canon, SOA de impuestos seguros, matrícula y si queremos mantenimiento, que sería lo deducible. No sería ingreso tributario. Y administrativamente, que es lo más importante, si por alguna razón rotara la persona que tiene claramente y es destinataria de eso, pues fíjense que estaríamos hablando de algo que es importante y es que ese vehículo se podría claramente devolver. Si el vehículo se puede devolver, entonces no tenemos ninguna dificultad en que, como sucedía en el esquema claramente de un leasing, pues tengamos que pagarle al banco para poder devolver el vehículo o tengamos, digamos que endosárselo a otra persona que claramente puede ser elegible. Eso de viajes seguros y arrendamiento de activos son ejemplos de los pagos a terceros para compra de servicios, en este caso, que estarían vinculados al tema colectivo del 29-1. Yo le podría pagar el arriendo si el 90% dicen las estadísticas de las personas en Colombia viven en arriendo, le podría pagar el arriendo a un grupo de personas bajo la estructura de un acuerdo colectivo. Tendrían que estar amparadas por el pacto de la convención. La respuesta es y sí. Pago a tercero. En este caso, estamos hablando de un servicio, empleado de su núcleo familiar. ¿Eso sería ingreso tributario? No. Una herramienta alternativa para bajar los pasivos vacacionales cuando se van acumulando. Eso pasa hasta en las mejores familias. Oiga, pues podría comprar un paquete de estos de todo incluido y los hay donde montan en avión o donde evidentemente es otro el medio de transporte, donde se pueda ir el empleado, toma sus vacaciones y puede hacer el pago a un tercero en el marco del acuerdo colectivo. Ojo con eso. Claramente, para un plan de todo incluido, la respuesta es sí, cumple con los requisitos. El tema de los seguros está más en el marco general de todo lo que tenga vinculatoriedad con la operación generadora de renta. Si un seguro de vida con la extensión a accidentes personales. La famosa póliza exequial, que es fundamental, que ya no es para cubrir solamente la brecha en los modelos D. Un alto ejecutivo que tiene un ingreso X que dista del tope de los 25 salarios puede pensar que está protegido sobre su salario y no sobre el tope de los 25. Y no resulta así. Y puede estar haciendo un negocio y puede estar en una actividad donde se le presenta ese impasse que genera una incapacidad y que tristemente podría generar una invalidez por cuánto le va a responder el esquema de seguridad social. 45 a 75%, dependiendo de cómo lo califiquen, bla, 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 todo lo que conocemos. Alexandra Mayorga, así tomo aire, Alexandra. De igual forma, se entienden estos beneficios deben ser parte para toda la organización, no estaría bien solo para unos pocos. A ver, apreciada Alexandra, el tema es el siguiente. Ese es un mito que se deriva de un tema que trajo en su momento el decreto reglamentario 3750 del año 86 como uno de los 3 requisitos y que sigue vigente, pero hay que interpretarlo, que hablaba de los pagos en su momento de alimentación, lo cual ya no tiene vigencia porque tiene su propia ley, que hablaba de los pagos de salud y educación. Primer requisito, pago al tercero. Segundo, que estuviera, comillas, orientado a la generalidad de empleados. Tercero, que sea un plan recurrente. Y cuarto, que hasta el valor promedio, que es la sumatoria de los montos dividido entre el número de personas, se considera que tiene X alivio tributario. Y ahí se nos quedó en la cabeza el tema de la generalidad. La DIAN en 1998 emitió un concepto, decía generalidad la mitad más uno, invocando además el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, nosotros pensábamos, nos aseguramos de que no lo hubiéramos comprado en San Andresito y que evidentemente fuera el original. La DIAN se equivocó en el año 99, corrigió, recogió el concepto y quedó ese mito de si la generalidad es. No, para nada. De hecho, fíjense que un acuerdo colectivo en un plan de beneficios se adhieren los que sean.
De hecho, yo puedo tener un plan de beneficios que aplique para una población y no para otra. Lo puedo tener segmentado, lo cual no significa que los beneficios deban ser los mismos. Seguro que los de altos ejecutivos no serán los de una población, digamos, que tenga otra naturaleza o condición. Un esquema de flexibilización es que per se no aplicaría para todo el mundo. Si el 70% de mi planta son personas de mínimo de ley, o yo tengo el 2% de mi planta que están en la franja crítica pensional, no aplicaría. No serían personas elegibles a eso. Y en el tema de los bonos, es un tema de mera liberalidad. Si está hoy centrado, por ejemplo, solo en altos ejecutivos, el reconocimiento de bonos, si quiere utilizar el mecanismo alterno de la optimización, pues fíjate, Alexandra, que no podríamos llevarlo a todo el mundo. O sea, la opinión es esa, no tiene ninguna consideración asociada a ese componente de generalidad. Iván Darío, ya estamos rozando tal cual el tema del tiempo. Buenos días, buenos días. Existen pronunciamientos judiciales que han ido en contra de la política de flexibilización, condenando a la empresa a reconocer acreencias salariales e indemnizaciones al indicar que no se prueba en debida forma el porqué de dicho ajuste salarial y la falta de justificación cuando se utilizan las figuras de auxilios, bonos, espérate que no tengo las gafas, y demás nombres utilizados en los comprobantes de nómina para dividir los ingresos. ¿Qué recomendación se da o qué manejo se da? Claro que hay fallos en contra. Claro que hay fallos en contra, pero tomemos los fallos a favor. Un fallo en contra puede estar originado y tú estás dando la clave en un tema como tal. Tengo un auxilio y no tengo la evidencia de la utilización de ese auxilio para lo que es. Entonces reconozco el beneficio de alimentación o el de salud, pero la persona se embolsilla el dinero y lo utiliza, no sé, para alguna actividad de ocio. Se pierde la razón social, se pierde la razón y la funcionalidad social. ¿Cómo hago las cosas en nuestra opinión adecuadamente? Un censo de necesidades, un principio fundamental que es la buena fe en la relación laboral, donde el empleado además dice, me comprometo, y la estructura incluso de lo que yo tomaría en este portafolio hace referencia a esto. Un monitoreo del tema como tal. Si yo pongo las cosas mal contabilizadas, te van a condenar. Miren, el fallo más representativo que en la historia hemos tenido está asociado a un tema de leasing y sale un tema de la ANDI con una noticia muy grande diciendo el leasing no es un gasto deducible. Ese día casi se infartan los teléfonos aquí, eso fue hace años, unos años. Pues claro, cogimos el fallo y resulta que era un caso particular de la empresa X, donde el leasing se incorporaba el valor de la cuota en la constancia de trabajo. Se certificaba en el CIR. El medio magnético se iba como un gasto laboral y no operacional. Lo ponían en lo que llamamos el volante de pago o cariñosamente la tira cómica. Evidentemente había correos donde la persona se le decía esto es parte de su ingreso. No le faltaba ningún pecado, Iván. Pues evidentemente, ¿cómo vamos a decir que en ese caso podía llegar a ser deducible? Y la última, el contrato de leasing estaba suscrito entre la empresa, pero aparecía José Manuel Acosta, eso no es verdad, pues, el homónimo en el tema básicamente de en ese contrato de leasing. ¿Cómo podía yo sustentar que si la opción de compra estaba en nombre de una persona natural, esto fuera un gasto directo de empresa? La opción de compra iría al final y sería un tema entre la compañía de leasing y José Manuel Acosta y no tendría que ver nada la empresa X en ese tema. En otros casos, porque conocemos fallos, no hay la formalidad propia de un otro sí o no hay la formalidad propia en un contrato donde se haya incluido esto. No hay nada que hacer. Si yo no puedo demostrar que eso que acordamos tiene la connotación no salarial, pues el juez de primera instancia va a condenar a la empresa y seguramente el de la segunda instancia va a ratificar la condena. Entonces, fíjense que no son fallas del esquema, sino hay que contextualizar, entender qué es lo que hace. Una mala contabilización. Conocemos un caso. Vales de alimentación contabilizados como un gasto operacional. Vales de gasolina contabilizados como un gasto laboral, cortocircuito. ¿Es problema del esquema de flexibilización? No, es problema de la administración del tema. Entonces, ese sería claramente el comentario. Y, colorín colorado, tengo dificultad para pasar aquí la última lámina. Bien. Ahora, pues,
les dejamos esa clarísima reflexión. ¿Se puede hacer algo en el último trimestre? Sí, claro, porque si lo hago además ahora, ¿qué pasa? Voy a ganar dos cosas, la posibilidad de evaluar en enero si las personas que están, punto 2, en el método 2 de retención en la fuente, valdría la pena que en enero, que es la única oportunidad que tenemos, migren al método 1 retención para volver al método 2 en enero del año 27. Es un truco de magia blanca. Sí, porque podemos preparar y generar una mejor previsibilidad del gasto. Podemos evaluar si los incrementos se hacen segmentados o si los vamos a mandar por allá, si recomponemos y cuando llegue el incremento en enero, en abril o cuando sea que sea, o si va a haber, o si no va a haber un incremento, estemos parados en una mejor condición, podamos aprovechar todo el año, haya un impacto real para la renta del año 27 sobre los ingresos parciales, lo que se haga ahora, y por supuesto sobre los ingresos del 26, y sobre todo algo importante, que podamos claramente generar una integración con la política retributiva. Recuerden, no es lo que se haga en el cuánto, sino también en el cómo. Ayer que veía todo este rollo del tema de la desertificación, entonces dije, bueno, no sé si me salga o no, pero si no me sale, pues ustedes me excusarán. Hay quienes nos dicen, y si yo tengo los bonos, que es un pedacito del tema, ¿funciona? Pero claro. Pero es que yo tengo algo en un tema de educación, pero claro, eso para nosotros sería como la erradicación manual. Entonces, quiero erradicación manual, que es coger cada matica, en este caso es coger cada alternativa. No voy a decir que la coca sea la carga impositiva, pero pues, digamos, tratemos de asimilar el tema. O quiero una aspersión. ¿Y la aspersión qué significaría? Vamos a hacer algo que genere un impacto mayor, que evidentemente va a generar el máximo beneficio posible y no arrancar cada matica, que sería coger una alternativa y pensar que a todo el mundo le sirve. La alimentación es un producto maravilloso, nadie lo duda, pero no funciona para todo el mundo. Puede haber hábitos de gasto totalmente diferentes. Entonces, con esto nos despedimos. Elsie, que si nos puedes compartir estas láminas. Elsie, si tú eres una dura. Elsie Janet, si conocemos tus conocimientos en el tema. Luego les mandamos algo, pero lo más importante es decirles, hay camino, hay salida y hay posibilidades de hacerlo. Así es que cada quien decide qué le conviene, qué quiere hacer, qué impacto genera y cómo puede de alguna manera no solo gestionar a las personas, sino gestionar los recursos en un entorno desafiante y sin ser tremendistas, ni amarillistas, ni mucho menos, es que plantea algún factor de incertidumbre. Muchas gracias, nos encanta haber estado con ustedes y espero que nos veamos pronto.